Aló, muy buenos días. Bendiciones. Este día vamos a ir directamente a la palabra. Vamos a ir a segunda de Pedro, pri- capítulo 1. Pero antes de entrar a la palabra, el versículo es, las palabras que estamos compartiendo es para que los fortalezcan y que puedan encontrar ese desorden que tienen ustedes, que has permitido en tu vida que te aleje de Dios, lo reconozcas, lo trabajes, lo cambies y puedas acercarte a Dios y encontrar esas bendiciones que el Señor tiene para ti. El que tenga Él ese amor y bendición en ti, que toque eso y que haga esos cambios. ¿Por qué? Cuando tú, te, cuando tú trabajas tu desorden y vas a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que es importante que entender que cuando no identificas cuán desordenado eres, no puedes cambiar. Pero cuando lo identificas, tienes una posibilidad de cambiar, pero es una decisión. Entonces, bíblicamente en estos momentos están pasando muchas cosas que proféticamente hablan en la Biblia, que esto nos están asegurando que Jesús viene, que Jesús está tocando la puerta en estos momentos, que va a abrir los cielos del paraíso para todos nosotros. Pero va a haber muchas cristianas que se siguen preguntando qué va a pasar cuando venga. Ya cuando tú lees la palabra, sabes lo que va a pasar. Va a venir su amor y va a impactar tu vida. Pero cuando no, tu mismo desorden, no sabes, no puedes ni entender ni reconocer qué es lo que el Señor tiene para ti. Entonces, muchas personas son desordenadas. A ver, también son rebeldes y se rehúsan a hacer el cambiar. Y esto solamente genera que no vean la gracia del Señor. O si la ven, no, que ese no sea suficiente. Entonces Pedro nos dio una advertencia a la iglesia para hacer, para asegurar nuestra salvación. ¿Cuántos de nosotros han asegurado nuestra salvación? Escucho a creyentes decir esto. Espero ir al cielo. Algunas pensadas dicen, espero ser salvo. Tú tienes que saber que eres salvo. Yo con todos mis defectos sé que soy salvo. Hay una ausencia de rebelión que me asegura entender que tengo la salvación. ¿Por qué? Por, ¿Y cómo sabes que no hay una rebelión? Porque hay un cambio constante. Si tú sigues batallando con tus mismas cosas siempre, con tus profanidades, con tu boca, con tus actitudes, por lo que siempre has hecho a los 20 años y no hay cambios, tú has juntado tus adicciones, tus condiciones carnales con tu rebelión. Lo que Pedro nos dice es, nuestro desorden nos puede hacer inefectivos en el reino de Dios. Dios no te liberó para que seas inefectivo. Tú tendrías que estar impactando gente alrededor de ti. Tendrías que estar produciendo frutas para el reino de Dios. ¿Qué tipo de frutas estás trayendo? ¿Qué tipo de frutas estás produciendo? Hay personas que quieren estar alrededor de ti o quieren ser parte de tu vida o te o se alejan de ti. Sabes que eso es verdad, porque cuántas personas tú rechazas. ¿Por qué? Porque no les gusta cómo eres, como tu paciencia, tu forma de ser. Entonces, ¿qué pasa? Los rechazas. No hay nada de eso, pero tendremos que entender y enmarcarlo. ¿Para qué? Para poder hacer un cambio. Cuando identificas. Entonces, déjame lo pongo en una forma en la que podamos entender. Tenés 5 hijos y uno de ellos no le gusta cambiar. ¿Qué haces con ese que no le gusta cambiar? Lo mandas al cuarto, lo alejas de los otros para que él no influya a los 4 que sí quieren. Y le dices, cuando estés bien, cuando actúes bien, puedes salir y ser parte de la familia. Si no,
te vas a quedar en ese cuarto. Entonces posiblemente estamos atorados en ese cuarto. Entonces tu salvación está asegurada. Tienes que... Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, verso 10. Dice, por eso, hermanos, le está hablando a todos los hermanos de la iglesia, ya que Dios los ha llamado y escogido. Ya te escogió Dios, aquí te está diciendo, ya te escogió Dios. Luego dice, procuren que esto arraigue en ustedes, pues así nunca caerán. Ustedes ya están, ustedes, o sea, ya son salvos, nomás tienes que creerlo. Y cuando tú entiendes esta parte, no vas a caer. ¿Por qué? Porque vas a entender las bendiciones del Señor. Las bendiciones del Señor en tu vida. El amor y todas las virtudes. Todas esas añadiduras que te da el Señor. Así que es importante entender que hay cristianos que no pueden entender estos principios bíblicos, donde el Señor aquí vino a salvarnos, pero se pierden en otras ideologías que no entienden. Entonces pueden entender que Pedro era un discípulo muy desordenado. En la Biblia, como discípulo, no había otro que no fuera más desordenado. Era gritón, era impaciente, era indeciso, era ignorante. Y luego le decía, nunca te voy a dejar, Jesús. Y Jesús, ok. Nunca te voy a negar, Jesús. Y Jesús decía, ok. ¿Y qué fue lo primero que lo hizo? Lo negó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ahí? Su corazón había un desorden. Le cortó la oreja al soldado. Dijo, cálmate. No te salgas de control. Él maldecía. Entonces, ¿quieres como quedar bien en algún trabajo, familiares o un grupo de amigos siendo alguien que no eres? ¿Actúas de una forma que es indisciplinada? Eso es lo que hacía Pedro muchas veces. Actuaba de una forma cuando estaba con los discípulos y se actuaba de otra forma cuando estaba lejos. Entonces, ¿cuántos podrían seguir sus pisadas? Pero aún así, muchas de sus enseñanzas se siguen en estos días. No porque seas desordenado significa que tienes que ser descalificado. Es lo que quiero que entiendas. Trabaja en tu desorden porque aún tienes valor para el reino de Dios, pero tienes que arreglar ese desorden. ¿Alguna vez has visto un diamante cuando lo sacan de la tierra? No, la verdad, no se ven bonitos. Necesitan trabajar en ellos, cortarlo. Necesitan traer un maestro para cortarlo. No cualquiera. Tú no puedes, tiene que ser un maestro para poder pulir ese, ese diamante. Y sabe cómo cortarlo y pulirlo y hacerlo, cambiarlo desde algo que parecía algo feo a algo hermoso. Y muchos de nosotros estamos fallando en esa parte. Porque no nos gustan las cosas que quieramos y solamente nos atoramos. Así que tomen ejemplo Pedro. A pesar de cómo era, su relación con Dios hizo la diferencia. Así que tienes que entender cómo tú puedes ser desordenado. Si cuando tú vienes a mi casa, yo no quiero oír tus palabras, porque ese no es el lugar para decirme tus problemas. Es como si llegaras, es como si tú fueras a tirar basura. Y yo te me quedo viendo y digo, no, ¿por qué traes tu basura aquí? Y la veo. Y a lo que digo es observarlo, es porque no olvido lo que dijiste. Y cada semana haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y poco a poco puede ser que tu desorden empieza a invadir el lugar que tú vas.
y solamente vas y perviertes los oídos de las personas. En la Biblia dice que tienes que ser muy cuidadoso a quien haces que se tambalee. Así que, ¿cuánto conoces al Señor? ¿Cuánto te adentras en las palabras para agarrarte y no estar tambaleando? Entonces, si nos volvemos a ver esta parte de Pedro y su desorden, Dios habló con él, Dios lo tocó y Dios lo usó. Así que que tu desorden no se te sea un ancla y te mantenga atrapado. Así que podemos ver que Pedro sabía que era desordenado, pero sabía que también que tenía que seguir el cambio del seguido. También tenemos a Jonás, otra persona que no quería, que le deseaba mal a los de Nínive y corría a lo contrario que el Señor le decía, una persona desordenada. Entonces, ¿quieres entender por qué hay tanto dudas en tu tiempo, en tu mentalidad como cristiana? ¿Por qué? Porque no quieres enfrentar las cosas que el Señor te está mostrando. O a veces no quieres verlas. Muchas personas que son desordenadas se encuentran atrapadas consigo mismas. ¿Por qué? Porque no quieren pasar por el proceso de dejar de ser desordenados. No quieren pasar por ese proceso de salir adelante. Así que pónganse a pensar cómo Dios hace la diferencia en sus vidas. Pero hay personas que no quieren ser la diferencia. Así que, ¿cómo eres tú? ¿Cómo compartes tú? ¿Qué es lo que ves tú del Señor? Cuando tú sabes que tú eres desordenado y conoces el remedio, aceptas lo que eres, pero vas a trabajar en ello. Vamos a regresar a Jonás. Estaba en el barco y todos estaban orando a su dioses y fueron con Jonás y le dijeron, hey, no te importa que vamos a morir. Y él dijo, hey, por qué voy a orar? Yo sé por qué está pasando esto, yo les traje esto. Muchas veces tú no lo ves, pero muchas veces en tu desorden traes ese desorden a la casa de tus vecinos, de tus amigos. Tú no esperas estar bien o estar mal, simplemente lo traes. ¿Y él qué les dijo a Jonás a los marineros? Hey, solamente aviéntenme a borda. Imagínate cuán mal tienes que estar para decir eso. Decir, aviéntame. Imagínate. No sabemos si había tiburones en esa agua. Entonces, muchas de las veces, como podemos ver aquí que cuando lo tiraron de borda, se calmó todo. Entonces, aquí muchas de las veces tienes que sacar cosas de tu casa que está trayendo desorden a tu casa. Entonces, Dios, Jesús hablan cuando estás en el desorden. Así que Jesús te habla a ti cuando estás en tu desorden. ¿Para qué? Para que puedas hacer el cambio. Entonces, las personas que son desordenadas tienen algún mensaje sobre todos, pero no sobre ellas mismas. Y luego dicen, Dios me dijo a través de ti. Pero imagínate, ¿cómo es que Dios no te dice algo de ti mismo? Yo creo que eso es más importante, ¿no? Porque cuando uno empieza el cambio de uno mismo es cuando hace la diferencia. Vamos a Mateo 16:13. Mateo 16:13. Jesús es muy misericordioso con nosotros y quiere que seamos mejor nosotros. Pero muchas veces tenemos algo que es una rutina y no sabemos cómo luchar espiritualmente. Y nos movemos en base a las emociones. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han escuchado más mensajes que no deberían? ¿Alguna persona te ha dicho cómo luchar contra el diablo?
Alguna persona te ha dicho que hagas cosas. Pero ¿cómo realmente luchas con el diablo? La primera cosa que tienes que entender es que el diablo no es tu problema. Los desordenados piensan que el diablo es tu problema. Piensa sobre esto. Mi Biblia me dice que mi Dios conquistó todo y su poder está sobre mí. Entonces el diablo no es mi problema, yo soy mi propio problema. Las mentiras que yo me entiendo o me creo de ti o de mí mismo son mi problema. Las cosas que yo sucedo son mi problema. No, el diablo no es mi problema. Entonces estamos luchando con el enemigo incorrecto. ¿Por qué estás queriendo pelear con el diablo? Pero el problema eres tú. ¿Por qué? Porque no lees la palabra, no oras, no buscas al Dios. No vas, no das, no haces. Omites construir relaciones con otras personas. ¿Cómo puedes construir una relación con alguien si no te juntas con personas? Entonces Dios va a usar tu desorden para que pueda impactarte. A mí me dijo mucho tiempo que yo tengo que trabajar en mí mismo. Cuando yo era muy joven, el Señor dije, yo tengo que trabajar en mí. Y aún no he terminado de seguir trabajando en mí. Yo no sabía que yo era un gran proyecto. Imagínense, tantos años y simplemente no termino. Yo creía que era un arreglo rápido, pero no. Seguimos trabajando. Entonces vamos a leer en Mateo 16:13. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él quería saber la opinión de las personas, pero no tanto como las personas, sino de sus discípulos. Dice, ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros Jeremías o algún otro profeta. Pero algunos dicen, pero no dijeron yo digo o yo creo. ¿Por qué? Porque ahí hay esa duda. Porque su creencia está ligada a lo que otras personas creen. Yo no creo lo que otras personas creen simplemente porque otras personas lo creen. Yo creo porque Dios me habló a mí. Yo creo porque yo tengo una constitución. Yo creo porque yo tengo una fe. Yo tengo fe, confianza y no importa quién no crea en Dios. Yo creo. Hay un Hay un libro que se escribió hace mucho por Mary Buster hablando sobre infierno, describiendo cómo se miraba el infierno. Y yo le dije, esto es basura y esto no es verdad. Y muchos creyentes dijeron que era heresía. Después de eso, cuando yo dije eso, pero después de muchos años dijeron que eso no era real. Entonces no vas a creerlo porque otras personas dicen que es verdad. Entonces tú tienes que tener la convicción en el Señor para poder entender y diferenciar lo bueno y lo malo. O sea, es importante entender cómo el Señor hace la diferencia. ¿Cómo no hablas del reino del Señor sin convicción? Entonces puedes decir, no, ¿a poco nunca has tenido convicción? Y dice, ok, eso está bien. Pero dicen, ¿tú quién eres para decir o hacer o creer lo que dices? Entonces, las personas son muy desordenadas. Dios dice en sus palabras que Él entiende. Si tú eres desordenado, levántate. El Señor quiere trabajar en ti, quiere mostrarte un mundo nuevo. Si tú estás haciendo esas preguntas es porque el Señor te está hablando, porque el Señor quiere trabajar en ti, el Señor quiere que seas mejor, quiere que cambie, quiere que veas que hay salida. Pero muchas de las veces nos sentamos en lugares donde no queremos ser confrontados, donde no queremos ser molestados. Y eso quiere decir que eres una persona desordenada que nadie puede trabajar más que tú mismo. Y eso que hace que tú alejas a las personas. Entonces yo tengo algo en mí que me ayuda a hacer las cosas que yo hago. Y nadie puede duplicarlo o manufacturarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo esa unción del Señor. Y no porque quiera ser mejor, no, sino porque el Señor
me maneja. El Señor es el que hace las cosas, la diferencia. Entonces yo hago que el Señor sea quien me esté moviendo. Entonces el Señor nos pone a veces en lugares donde no queremos. Pero Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Imagínense, el ungido. Jesús el ungido, enviado por Dios. Y miren lo que Jesús contestó. Dice, entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Sin importar de tu desorden, sin importar como eres, el Señor te lo reveló, el Señor te habló. Entonces eso te tiene que hacer entender que a pesar de tu desorden, tú puedes hacer las cosas. Pero tienes que entender que ese desorden tienes que trabajarlo. Así que la perfección que estamos buscando en Dios, muchas de las veces no entendemos que Dios te encontró en medio del lodo, en medio de tus problemas. Pero eso no significa que Él quiere que estés ahí, quiere sacarte de ahí. Por eso me gusta mucho la canción de que el Señor nos levantó y que nos hizo dar vueltas. Pero muchas personas solamente son levantadas, pero no se dejan dar vueltas. El dar vueltas es la revelación del Señor tocando en su vida. Entonces deja de ser desordenado externamente e internamente. Porque entonces muchas de las veces podemos ver esta parte de Kim Pedro. Él fue lleno por el Espíritu Santo. A pesar de todo lo que era es el pasado. Pero hubo un parte de aguas donde empezó a hacer un cambio. Entonces puedes entender que la transformación en el Señor te convierte en una nueva persona. No puedes hacer las cosas en tus propias fuerzas, en tus propias manos. Yo no puedo renunciar a las cosas que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque las formas que yo vivía anteriormente, me gustaba pelear, me gustaba andar en las calles, me gustaba hacer todas esas cosas. ¿Y por qué? Porque el pecado era agradable y me encantaba. Entonces, si no te gustara, no hubiera tanta gente que lo buscara. No nos gustan las consecuencias, pero lo hacemos a veces, ¿verdad? Pero yo dije, a mí no me gustan las consecuencias y voy a cambiar las cosas mañana. Mañana voy a cambiar. ¿Y qué es lo que hice antes de irme a dormir? Me preparaba para mañana. ¿Por qué? Porque yo no tenía el poder de arreglar el mañana. Pedro no tenía el poder de arreglar el mañana porque era desordenado y débil. Cuando eres presionado por otras personas y para que hagas lo que otras personas quieren que hagas, cuando quieren que te influencien y que hagas lo que otras personas hacen, es importante entender que el carácter hay que cambiarlo, pero ese carácter lo cambias, ¿por qué? Por las personas que están alrededor de ti, porque eres desordenado. Soy muy bendecido que las personas sabían que mi moto era una moto cristiana. Y yo no decía, hey, mi música solamente toca canciones. Y personas dicen, hey, esa moto no busca, no parece cristiana porque no tiene cruces o cosas. Y muchas de las veces fuimos a la iglesia. Y cuando fuimos a la iglesia a comer, muchas personas dicen, hey, ¿qué no esta es la moto del pastor? ¿Por qué? Y eso dije, wow,
Eso muchas de las veces las cosas que tienes te identifican. Entonces, las cosas que tienes, el Señor puede cambiarlas. Entonces, cuando tú no entiendes el impacto de lo que tú puedes hacer, hace una diferencia. Imagínate, el poder de la lengua es poderoso. Entonces, por eso cuando el Señor te habla a ti, hay un poder. Entonces, ese poder tú también lo tienes cuando hablas. Tú puedes levantar a alguien o puedes tumbar a alguien. Entonces, el poder de la lengua que tenemos es importante porque cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, esa lengua es poderosa cuando habla bendición, porque el Señor te da poder. Entonces, y eso va de la mano con el Espíritu Santo, te empodera para que seas mejor. Y cuando te empodera, wow, eres imparable. Entonces puedes decirlo también aquí, en el día del Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y hubo lenguas de fuego alrededor de ellos, y toda la ciudad escuchó que estaban hablando en lenguas y se acercaron y dijeron, hey, esas personas están borrachos. No, pero Pedro, el mismo Pedro que denegó a Jesús, se levantó en medio de los fariseos y saduceos, en medio de todos los líderes de la ciudad, y les dijo con confianza, no más sin debilidad, no sin más, sin duda, estos hombres no están borrachos, sino están hablando lo que habló el pastor Joe, que los hombres, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán visiones. Habrá visiones, señales en el cielo. Y hubo un poder en esa palabra. Entonces, ¿qué hubo ahí? Se hizo valiente, proclamó un mensaje con autoridad. ¿Por qué? Porque fue bautizado por el Espíritu Santo. Si tú no has sido lleno por el Espíritu de valentía, entonces cuestiono ese bautizo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa valentía que viene del Señor es con quién eres tú. Yo no hablo confiadamente. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios, que es el que me llena de fuerza. ¿A quién conoces tú? Entonces, ese día cuando Pedro habló, porque habló con valentía y confianza, 3,000 personas fueron salvas. ¿Cuántas personas han sido salvas porque tú has sido confianza? Entonces, imagínense un hombre que fue desordenado a un hombre que fue ungido por el Señor. Imagínense, pero aún así seguía siendo desordenado. ¿Por qué? Y eso puede pasar con nosotros. Imagínate a alguien que tiene 20 años y luego deja 20, a los 20 años maldecía mucho. Pero después de los 20 años sigue maldiciendo. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces la edad no importa para poder ser desordenado. Lo que importa es la madurez que tienes y lo que tú ves como bueno o malo en tu vida. Entonces, el Señor hace la diferencia en nosotros. Hoy les voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántas veces es más importante el exterior que el interior, no? Que trabajas para verte bien por fuera y con el mismo esfuerzo tienes que trabajar para hacer el cambio internamente. Y que eso como es forzarte a ser diferente, no tener conversaciones negativas, no tener conversaciones de ira, de rabia. ¿Por qué? Porque todo sale de la misma boca, ¿verdad? No puedes sacar bendiciones y maldiciones. Entonces, imaginas una persona que viene a la iglesia y puedes decir, ay, yo vine a la iglesia 6 semanas seguidas
Y alguien dice, va y te dice, hermano, qué bueno, aleluya, me da gusto. Y te dan tu palmada en la espalda. Pero a veces, vamos, este es un ejemplo, ¿no? Pero a veces esta persona va a querer más como con un reconocimiento o algo. Pero tienes que entender que el único que lleva el reconocimiento aquí es Dios. Y Él es ahí cuando vas a poder entender que tu desorden mental no te deja ver las bendiciones del Señor en tu vida. Vamos a Gálatas 2:11. ¿Sabes? Al someterte al Señor es importante, pero muchas personas se someten, pero no quieren arrepentirse. Otros se arrepienten, pero no quieren someter. Entonces en Isaías nos dice, tienes que ser obediente y querer ser obediente. ¿Para qué? Para que así es la única forma que el Señor pueda apoderarnos. Es por eso, eso se trata el caminar en Cristo. Porque tú te estás convirtiendo en lo que Cristo quiere que seas, no lo que la iglesia quiere que seas. La iglesia la crean humanos, es religión. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque creas relaciones, ¿verdad? Puedes jugar dominó, baraja, fellowship, comer, ir a acampar. Eso es ser iglesia. Pero es la parte. Pero cuando, como cristiano, ¿cuál es la forma de ser? Entonces, todo lo que son tus acciones y con el poder y con el tiempo te vas a empezar a dar cuenta que cuando son tus propias fuerzas hay un vacío. Entonces, ponte a entender, el Señor es quien te muestra, el Señor tiene que ser el centro. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos que tener primero es un mensaje donde tenemos que una relación con el Señor. Saben, Jesús nunca compartió un mensaje de condenación. ¿Por qué? Porque el Señor traía arrepentimiento hacia las personas. Y con eso tú mismo tener esa convicción, poder ser el cambio en tu vida. Imaginas cómo el Señor te ama y cómo el Señor te transforma. Pues entonces puedes entender, digamos, en mi forma de ser, es cuando yo estaba en la iglesia y seguíamos de cierta forma hasta un ritual, ¿no? Una vestimenta, una forma de ser y todo ese tipo de cosas. Que es lo que sucedía? Lo único que hacías es jugar a la iglesia y marcas una línea, una religión. Pero ¿qué pasó cuando entendí esa parte? Wow, es que no soy yo, es el Señor. El Señor es el que hace la diferencia. Y es cuando transforma el carácter. Y entiendes que no es como si traes o no traes corbata. No es si trae o no hay gente aquí vestida de la forma que te gustaría. No, es cómo es la relación con el Señor. Y si estás dispuesto a someterte al Señor. Entonces, es importante entender cómo el Señor te usa. Es importante entender que muchas de las personas no entienden esta parte. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Mi apariencia a veces no es la bienvenida. ¿Por qué? Porque no va a los estándares del mundo. No quiero irrespetar a las personas, pero me rehúso a cerrar mis ojos, mis oídos a lo que dicen. Entonces, cuando tú te sometes al Señor, vas a poder entender lo que realmente tienes que cambiar, no una apariencia. Y es no aparentar, ser original. Y ese es un hecho de las cosas como realmente son. Como el Señor quiere que tú realmente seas.
¿Cuántos de nosotros habrán entendido cómo fue la transformación de Pedro, ¿no? Desde ser, desde ser una persona muy desordenada a ser una persona que lideraba, que iba adelante bendiciendo. Es por eso que la Biblia nos dice, no tenemos que pensar más arriba, grande de nosotros de lo que somos. ¿Por qué? Porque puedes estar haciendo las cosas bien, actuando de la misma forma, pero aún así siendo desordenado por no confrontar los problemas de tu corazón. Y cuando no lo haces, eso se llama rebelión. Entonces quiere decir que aún sigue siendo desordenado. Pedro era rebelde, pero cuando salió su rebeldía, vino otra persona le mostró su desorden. Dice, pero cuando Cafés fue a la ciudad de Antioquía, le reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. No le hablé a la espalda, no fui enfrente. ¿Saben? Yo he ido a iglesias donde los pastores hablan así, donde hablan a las espaldas o que lo quieren hacer público. No, es importante entender que las personas que son desordenadas no están este guiadas en hacer lo correcto, simplemente en las apariencias o el que no se le vaya a una persona porque esa persona ya no va a dar diezmo. Entonces tienen que entender que muchas veces que hay cosas que como humano hacen mala. Entonces, como humano es importante entender que hay que someternos al Señor y quiero hacer la diferencia. Entonces, es importante entender que el Señor es quien te hace la diferencia en tu vida. Entonces, la frecuencia en la cual tú bendices, cómo bendices en tu forma de ser, el poder venir y confrontar a las personas, la estás bendiciendo. ¿Por qué? Porque estás mostrando algo que tienes que estar haciendo. Entonces, tienes que confrontar la forma de ser de las personas. ¿Por qué? Porque si no lo confrontas, esa misma se va a perder. Si otras personas están hablando, entonces nosotros, un hombre, imagínate, estamos hablando que el desorden es algo que tienes que seguir continuamente monitoreando. Tienes que monitorearlo porque si no va a salir en la forma que tratas a tu esposa, a tus hijos, a tu jefe, lo que tú no haces en tu trabajo, lo que haces en tu trabajo, cómo respondes a tu hermano en la iglesia. ¿Sabes? Hey, te estuve hablando toda la tarde. Oh, perdón, no escuché mi número, mi teléfono sonar. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso es un desorden. Muchas personas vienen. Dice, pues primero comían con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos. Luego, ¿saben? Aquí qué nos quiere decir cuando Santiago estaba con ellos. Estaba bien todo. Pero cuando venían los judíos como tal, es cuando empezaba a ver esas distinciones. Puedo decir un ejemplo diferente. Hey, cuando eres güerito, no te importa sentarte con los güeritos, ¿verdad?
O si eres morenito, no te importa sentarte con todos los morenitos. Pero cuando alguien llega de un color distinto o una etnia diferente, esas personas se empiezan a voltear a ver. ¿Por qué? Porque se ve diferente. Entonces, no tienes problemas en juntarte con personas que te gusta o te gustaría juntarte. Pero no cuando. Así que puedes entender que aquí lo que nos decía en esta parte es que cuando llegaban los judíos se separaban para mostrar lo que eran ser limpios, entre comillas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la religión, el desorden, mentalmente estás mal. Entonces, pues, tienes que entender esta parte. Cuando ves el cielo no te van a preguntar de qué religión eres. O eres mormón, o eres pentecostal, o lo que haya sido. O luteranos, pentecostales menos. Bautistas. No, no, tampoco. Imagínate, no. No hay separación. Pero nosotros hacemos separaciones aquí en el mundo en base a nuestras preferencias. ¿Cómo sé que esta es una realidad de Dios? Porque yo odiaba a todos en este mundo. No personalmente, pero su forma de ser anteriormente, ¿no? Como era. Soy puertorriqueño y no me gustan los puertorriqueños. No me gustaba la gente. Y punto. Pero el Señor me liberó de eso. 100%. 100% me liberó de eso. Empecé a amar a las personas porque empecé a ver a las personas a través de los ojos de Jesús, no en base a mi experiencia, sino lo que el Señor me mostraba. ¿Cuántas personas de aquí siguen siendo desordenados que solo sigues juntándote con las personas que te caen bien? Y aún así, y dices que me siento salvo porque hago esto de esa forma. No, no estás haciendo las formas como debería. Porque si son como tú, hablan como tú, eres como ellos. Y ese desorden que a lo mejor tú puedes reprender, puede que tú también lo tengas. Entonces yo tengo un problema con las debilidades. Esos son mis grandes problemas. Si tú eres débil, no puedo lidiar contigo. Estamos planeando hablar una casa de hombres. La primera fue un reto. Y tenía en mi mente, tenía ver estos mafiosos, mostachones. Dios me trajo a los hombres más débiles que me había traído, directo desde Napa, los más débiles. No entiendo los términos, pero las formas que estaban hablando y las formas que la hablaban o se sentaban eran un poquito extrañas. Y olía, no sé, como a ajo. Y no tomaban ajo. Le dimos a esta persona su primer baño, me acuerdo. Hoy en otro no. Otro hermano nos quedamos. Otro amigo para levantar a este hombre. ¿Sabes cuánta compasión desarrollé por este hombre? ¿Y sabes qué esa compasión hizo? Dios lo liberó. No iniciaba conversación, pero hicimos todo lo demás para darle lo mejor. Entonces todos los días la palabra del Señor estaba poniendo en su cabeza, ¿no? Era leer la palabra. Empezó a responder, a hacer preguntas. Yo despertaba a la 1 de la mañana y para ver si él estaba ahí parado, ¿no? Yo quería matarlo, la verdad. Era una sentencia de muerte. Sin cuestión. Si alguien está parado al lado de ti cuando estás dormido, estamos acabados, pero desarrollé una compasión por esta persona. Y desarrollé un gran amor por alguien por la primera vez afuera de mi círculo social.
Pero ves su desorden. Era su decisión. Él decidió. Yo no quiero estar encerrado aquí. Yo quiero ser libre. Él experimentó libertad en Cristo. Y un día nunca lo voy a olvidar. Estaba lavando los trastes y yo estaba leyendo la palabra. Y él volteó y me dijo, ¿qué? Sí, yo no quiero esto. Él estaba hablando a un demonio. Muchos de nosotros que los pues, problemas mentales que tienes, pero muchas veces tenían esas conversaciones. Entonces, después de una semana de eso, él escapó y se fue a Napa. Y yo estaba en el púlpito. Imagínate. Y después de unos días, cuando él regresó a Napa, después de un tiempo yo estaba en el púlpito, estaba predicando y escuché una voz y lo miré. Dije, wow, esta persona regresó donde había algo que podía hacer un cambio en él. Entonces tienes que entender que esta es una casa de refugio, este es un lugar de esperanza y tus problemas mentales no te dejan ver que la palabra de esperanza está aquí. Nunca, no me gusta saber cuánto están aquí, pero con una mano puedo contarles a ustedes cuántas veces he faltado a la iglesia. Dije, no, yo voy a ir a la iglesia porque el diablo no me va a mantener lejos de la presencia del Señor, porque yo voy a ir donde el Señor me mande a servir. Si el Señor me mandó aquí, aquí voy a estar. Entonces todos los creyentes tienen que seguir adelante, glorificando la palabra del Señor, que su santuario sea un lugar de bendición. Entonces este lugar donde hay reunión y todos vamos a adorar al Señor, ahí vas, cada semana vamos a trabajar en nuestro desorden para ser mejor. No estoy aquí para ver quién está aquí o qué está escuchando, usando o no, para chismear. No, estoy aquí para hablar la palabra del Señor, para que ustedes puedan ser libres de todas esas cosas mentales. Entonces el Señor hace la diferencia en su vida, así que tú tienes la oportunidad de cambiar. ¿Cuál fue el propósito de venir hoy ante el Señor? Oh, porque tenías nuevas ropas que querías mostrar, o es tu lugar de reunión antes de ir a comer. ¿Cuál es la razón que estás aquí? O es el lugar donde quieres estar más que en cualquier otro lugar. No hay otro lugar que no quieras estar más que aquí. Aquí en el Señor, más que cualquier otro lugar. Aquí quiero estar. ¿Por qué? Porque fue una invitación abierta de Dios Todopoderoso. Y dije, el Señor va a hacer la diferencia. Así que tienes que entender que tu desorden no te puede mantener alejado cuando estás en el Señor. Cuando el Señor viene, Él va a trabajar con tu desorden y te va a hacer entender que lo importante es la libertad en el Señor. Porque ¿sabes quién está afuera? La tienda que no tiene el aceite. ¿Sabes qué es eso? Que no hay ese esfuerzo para querer tener, bendecir a alguien que te bendiga a ti mismo. Entonces, no he hecho nada más que presentarme y hacer las cosas bien como el Señor me dice. No he estado 40 años diciendo, ay, voy a hacer las cosas como yo quiero. No, yo digo, yo voy a ir a la iglesia donde está el Señor. El día que me toque, yo estoy ahí. Los domingos que están aquí. Recuerdo una vez que mis papás vinieron y les dije, hey, voy a la iglesia. Luego vengo después.
¿Por qué? Porque hay un llamado que tengo. Y es aquí donde tenemos que servir. Entonces, los días que tengo para el Señor, esos días son los días que tenemos que presionar para ser cumplidos. ¿Por qué? Porque ese desorden que te mantiene alejado del Señor, hay que confrontarlo. Si no quieres venir a la iglesia, ¿qué vas a hacer? Porque tu carne no quiere que vayas a la iglesia. Pero cuando tú presionas y dices, no, yo sí voy a ir, a pesar de tus pensamientos, a pesar de tu carne, cuando tú vas, es cuando estás obedeciendo al Señor y es cuando hay un cambio, una transformación en tu vida. Entonces la iglesia es muy buena para ti. La iglesia, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la palabra del Señor. Pero si es tan buena a veces, ¿por qué faltas? ¿O por qué no vienes? ¿Por qué? Porque a veces personas piensan que es un lugar que tienen que hacer algo para ti. No, es un lugar donde tú vas a venir y vas a someterte al Señor. Y es donde vas a encontrarte a ti mismo desordenado para hacer la diferencia. Entonces, si tienes un desorden con otra persona, ¿qué quiere decir? Ven al santuario, deja aquí lo que vas a hacer y antes de que se lo entregues al Señor, ven y ponte a cuentas con tus hermanos. Y una vez que estés de cuentas, ve y da tus diezmos y ofrendas. Entonces, muchas personas nos ha pasado, no quieren ir a la iglesia. Hay personas que quieren ir a la playa o a otro lugar. Sí. Y ¿qué puede decir? Hay personas que no entienden que ese día tienen 24 horas, ¿verdad? Pero no entienden que venir a la iglesia son 2 horas y no quieren estar aquí 2 horas. ¿Qué les va a entender? Que las personas son desordenadas. No puedo entender, no puedo pagar todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo estaba en la cárcel de jóvenes desde que estaba muy joven, muy chico. ¿Por qué? Porque no me portaba bien. Y estaba atrapado a esa vida, estaba atrapado a las adicciones, pero el Señor rompió esas cadenas que me mantenían atrapado mentalmente. Pero el Señor me hizo diferente. Yo hubiera estado alucinando en la calle por todas las drogas que consumía. Tantas drogas que mi mente debería estar fundida. Pero el poder de Dios me liberó de eso. Me liberó y dijo, no, a Él no me lo tocas. Y el Señor me sacó de ese hoyo y me hizo diferente. Entonces ponte a pensar cuántas veces el Señor te ha escogido y dijo, a este no me lo tocas, Él es mi hijo, no me lo toques. Y te saca de los problemas donde estás. Entonces no hay forma de cómo mostrar mi aprecio a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Y venir a Él con alegría y acción de gracia. Y con un sacrificio vivo. Yo muchas veces no quiero estar aquí, pero quiero mostrar que yo bendigo al Señor, yo amo al Señor, que le tengo gracias. A pesar de mi desorden, yo quiero venir y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Nosotros somos llamados para hacer un sacrificio vivo. No esperes hasta que no tengas nada para ofrecer. No esperes hasta que tú estás en tu último aliento. Hazlo aún que puedes hablar, caminar y tener una mente sana. Espero que hayas aprendido algo el día de hoy. Dale toda la honra y la gloria al Señor. Aleluya. Tengan un excelente domingo. Bendiciones.